Bueno, muy bien, segunda hora de Letra Chica. Tenía que empezar a las 17, son 17:08. Me hicieron hablar de noticias durante una hora y sí lo esperado porque el peronismo está en un estado de analizar, ver qué pasó, profundizar. ¿Qué va a hacer con el futuro después de este triunfo de la Libertad Avanza a nivel nacional del 40% en la elección de octubre? Y ahí hay algo que puede ser alguna carga de algún celu, ¿no? Que este. Ah, tiene que ver con el acople del auricular. ¿Sí? Cuando se mete el auricular con la señal, hace un pequeño acople. Bueno, vuelvo. Respecto de qué fue ese resultado del 40%, qué pasó en la elección bonaerense, donde tuvimos una idea parecida a lo que fue el triunfo de Massa en la general del 23 y luego un baño de realidad en el balotage del 23. Y en definitiva, decía yo un poco en serio, un poco en joda, se habla mucho de escuchar a las nuevas generaciones, de escuchar a los jóvenes, y sobre todo en el peronismo tiene un vicio que después escuchamos que son siempre los mismos y los representantes son siempre los mismos. Y Tayana, un hombre de 75 años, fue quien encabezó la lista en la provincia de Buenos Aires como para contraponer a una idea distinta a lo que era la formalidad de los candidatos de la Libertad Avanza y el proyecto de Javier Milei. Que hay que ser claro, Javier Milei ya tiene un proyecto de reelección que es indudable y hay que ver qué pasa dentro del peronismo. Bueno, hoy están junto a mí Ailén Catopodis, Agustín Lecher, Pedro Benedetti y Jero Rueda. ¿Cómo andamos, chicos? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, gracias por venir. Agus, ¿cómo estás? Muy bien, tranquilo, por suerte. Con mucho calor. ¿Con mucho calor? Sí. ¿Acá también? No, acá estamos perfectos. ¿Cómo estamos, Pedrito? Bien, 10 puntos. Buena remera esa, ¿eh? Gracias por la invitación. Y bueno, viste, algo joven me traje hoy, de una pelea de boxeo de 1970. ¿Te gusta el boxeo? Me gusta el boxeo, lo miro. Pero bueno, es algo vintage ahí. Lo practiqué algún tiempo. Ah, ok. Pero bueno, la traje un poco, como vi que vos fuiste al recital de Dua Lipa. Sí. Dije, bueno, si él va al recital de Dua Lipa, yo traigo la remera de Bonavena. Bien. No lo vi pelear a Bonavena, pero por poquito. Pero crecí viendo que ya era un mito Bonavena, claro, por lo que le pasó, ¿no?, al hincha de Huracán notable y que en su momento era más famoso que Monzón. ¿Cómo estás, Jero? Todo bien, Edu. ¿Bien? Gracias por la invitación. Bueno, estamos todos con sub 30. Y la verdad que yo no hemos planteado nada, solo la posibilidad de que vengan. Y a partir de la escucha de lo que cada cual vaya diciendo, se generará un acuerdo, un debate, distintas opiniones, porque yo no tengo idea lo que me van a decir y me parece que es así. A lo largo de mi carrera siempre quise generar estos espacios. En este caso es todo dentro del peronismo, no estamos planteando un debate para que venga un militante de cada juventud, porque eso es más para la campaña, y ahora es el día después. Bueno, voy a escucharte, Ailén. Quiero saber un poquitito qué pensás de esta etapa para lo que viene en el peronismo, habida cuenta de que claramente la derrota a nivel nacional genera un estado de crisis o de pensamiento crítico para a ver cómo vuelve el peronismo a ser una opción de poder, ¿no? Estamos hablando a nivel nacional. Sí, creo que, no sé si es que genera una crisis nueva, creo que el peronismo viene teniendo en los últimos años varios dilemas que resolver. Creo que ahí hay como 2-3 claves que me parecen importantes. La primera es, el peronismo cumple 80 años. En estos 80 años la sociedad cambió un montón. Creo que el problema que viene teniendo el peronismo en este último tiempo es no saber interpretar un poco ese cambio y eso que nada. Esto, por ejemplo, esto cambió las relaciones sociales, los vínculos sociales, la forma que interactuamos, la forma que trabajamos. Y creo que en este tiempo nos falta poder interpretar eso y transformarlo en propuestas concretas. Bien. No solamente conformarnos con un status quo, estamos como muy cómodos en lo que hicimos, en lo que pasó. Tenemos que proponer hacia adelante. Lo que viene, y sí. Creo que el peronismo en su momento era, bueno, vamos a hablar de la justicia social del siglo XX, hoy tenemos que plantearnos cómo construimos justicia social en el siglo XXI. Y si antes nosotros queríamos ir a devolverle la dignidad al pueblo, hoy tenemos que ver cómo devolvemos dignidad y esperanza de una calidad de vida mejor. Bueno, después vamos a ver si a partir de esto, que podemos coincidir en ese diagnóstico, hay ideas de cómo hacerlo. Exacto. Porque claramente las redes, el telefonito y qué sé yo, van cambiando un poquitito, pero ustedes que son claramente las personas que mejor interpretan las redes, que muchas veces le cuentan a sus padres o le cuentan a los dirigentes mayores, che, esto es así, viene así, no la vimos la de Milei
en el 23 y claramente había logrado comunicar a través de las redes sociales. Y ahí tenemos la calle como encuentro de la política y también tenemos las calles virtuales donde pasan muchas cosas y el peronismo siento que muchas veces no la vio, intenta verla. Agus, a ver, muchos papeles en mano. Sí, a ver, comparto. A mí me parece que creo que Milei propone un nuevo paradigma para todos nosotros, particularmente para los que somos militantes, que es esta cosa, esta dinámica cotidiana, ¿no? En donde te levantás y estás todo el tiempo corriendo atrás de la pelota, ¿no? Estás todo el tiempo debatiendo la agenda que ellos te ponen constantemente. Sí. Eso logran imponer la agenda. Claro, por supuesto. Sí. Incluso aunque esté mal, porque el gobierno no está mal. El gobierno está mal. Caputo y Karina tienen una interna que además no se subsanó, incluso aunque haya ganado claramente Karina la interna. Por lo cual, si el peronismo, inclusive en esa situación, no puede imponer agenda, evidentemente estás hablando de alguna falencia, creo yo, más estructural. A mí me parece que me traje ahí un par de propuestas para que me armé de las cosas que veníamos discutiendo con varios compañeros y compañeras. ¿Son propuestas? ¿Te parece que las dejemos después que hago la primera rueda? Obvio, por supuesto. Planteando más o menos lo que cada uno va pensando. Gracias, pero Iván. sí quiero decir una cosa que a mí me parece importante. No es solamente una dinámica que le sucede a la política. Yo creo que en realidad la política tiene que dar varios debates a la vez. Por ejemplo, acá me anotaba... No hay proyecto transformador si nosotros no logramos transformar la justicia. Acá tenemos una abogada, ¿no es cierto? Que además yo creo que lo va a hacer muy bien porque lo va a jugar para nosotros, ¿no? Para los intereses populares. Pero tal cual. En términos de esa discusión, de ese debate, la justicia ha logrado sacar el servicio esencial en las telecomunicaciones, sacar los topes de aumento a las prepagas y peajes, y ha limitado las sanciones a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y a la IGJ. Todo liberado. Entonces, si vos no discutís una reforma judicial, es realmente muy difícil que vos puedas tener un proyecto transformador a nivel económico y político. Bien. Pedro. Bueno, gracias por la invitación. Coincido, sobre todo, me gustó mucho lo que dijo Agustín recién sobre lo que yo llamo el bombardeo de información. Estás corriendo siempre atrás de, ya sea para enojarte, ya sea para reírte, ya sea para burlarte, para lo que sea, estás siempre corriendo atrás. Y me parece que eso es algo que, de alguna forma... lo vimos muy presente en el primer año de Milei, en el 2024. Quizás 2025 un poquito se invirtió, pudimos revertir ese dominio quizás de la agenda y de la discusión pública. Pero pensando que los resultados iban a ser otros, ¿no? Bueno, sí, después podemos, si querés, ir desgranando el tema del resultado electoral. Sí, te tengo que decir que para mí quizás un poquito nos confundimos mucho, que nos comimos un poquito la curva de lo de Scott Bessent y todo eso. Ahí empezamos a discutir lo que ellos querían. Bien. Nosotros pensábamos que teníamos razón, y creo que tenemos razón, digo, por lo menos acá vamos a estar todos de acuerdo. Sin embargo, ahí empezamos de nuevo a discutir lo que ellos querían que discutiéramos. Bien, claro, como que hubo algo hasta el 6 de septiembre, puede ser, y después otra vez volvieron ellos frente a semejante paliza a ver si podían revertir la agenda. Y hasta el primer tuit de Bessent, te diría yo. Ese viernes que parecía que el lunes no sabíamos con qué país nos despertábamos, que creo que fue un par de semanas después de las elecciones del 7. Bien. Ahí yo noto un punto en el cual empezamos a discutir sobre la injerencia de Estados Unidos en Argentina, sobre la relación de Caputo con vos Scott sentís, Bessent, porque etcétera. nosotros estamos todo el tiempo empapados de estos temas, estamos sobreinformados, ustedes porque se interesan y son jóvenes políticos, y en mi caso porque, bueno, no me queda otra, que todo esto que vos estás describiendo, tu compañero, tu vecino, tu amigo, tu pareja, ¿está igual que vos? No, para nada. ¿En esa sobreinformación? No, para nada. Okay. Justamente, de hecho creo que tendríamos que seguir insistiendo con otras cosas que sí le llegaron. No sé, pienso lo de las coimas en Andes, lo de Spert, eso llegó a la gente. Y sin embargo, ellos lograron, me parece, imponer un discurso en el cual parecía que, porque la ayuda de Estados Unidos estaba condicionada a que ellos ganaran las elecciones, que la gente creyera que el lunes, si ganábamos nosotros, o si al gobierno no le iba bien, se complicaba todo. Efecto Cuca. Y la gente... Se terminó cumpliendo lo del riesgo Cuca. Y la gente, la verdad, no estaba para despertarse el lunes con otro quilombo, ya viene teniendo demasiados, y dijo, bueno, listo, por lo menos quiero tener un par de semanas más, un par de meses más de estabilidad. Jerónimo Rueda es politólogo, todos son militantes en San Martín del peronismo, y queremos escucharte a ver un poquitito frente a lo que es esta primera parte del diagnóstico. Bien.
No, retomando un poco lo que estaban trayendo Aus y Pedro, me parece que claramente hay esta diferencia que marcaba Pedro de que en el 2024 ellos pudieron marcar la agenda con sus propuestas, con el modelo que traían, y nosotros en el 2025 disputamos. Pero nosotros me parece que siempre disputamos desde un lado de bombardearlos a ellos, que logramos instalar lo de Andis, lo de las coimas, logramos instalar el de financiamiento del Garrahan, de las discapacidades, Libra. de Libra. En eso fuimos efectivos. Lo que me parece que me parece que le falta al peronismo, y que todos lo sabemos, digo, no voy a decir una novedad, es lograr imponer una agenda con propuestas. Hoy, por suerte... Eso no pasó en la Eso campaña. yo no ahora, vi, ¿no? no vi que pasara en esta campaña. Bueno, los Y- quiero picantes, ¿eh? Alguien que esté. Vayan a socalear un poquitito, porque sí, si no, es como que vamos a. Un poquito. Ahí está, no hubo propuesta, está Vértigo. diciendo algo. No hubo propuestas. Me parece que nosotros todos coincidimos en eso, en que el peronismo necesita propuestas para salir adelante. Y hoy, por lo menos, me levanté y me encontré con un debate que es una boludez, es muy chiquito, pero Emanuel Álvarez Agis dijo algo, una propuesta sobre cómo en una economía tan informal, una de sus propuestas para formalizar la economía Sí. era sobre el impuesto al efectivo. Digo, Lo hablamos hace un no me- ratito no me interesa por en el ahí programa. lo Lo chiquito puntual. de la propuesta, sino de que por lo menos logramos que el peronismo la está discutiendo para adentro, se están cagando a sillazos, de decir sí, no, sí, de acuerdo. El presidente salió a responderle a Álvarez Agis. Al toque. Digo, por lo menos es la primera vez, no me acuerdo en cuánto tiempo, que una propuesta de alguien que está por lo menos más del lado del peronismo hace revuelo. Estamos todos discutiendo si no me importa la verdad si es esa la propuesta, pero por lo menos estamos discutiendo propuestas después de mucho tiempo. Claro, Espero que que una siga. iniciativa sobre eso. Perdón, Jero, Pero y decía vino, por ahí. y vino de alguien de afuera. No viene también de... O sea, es alguien nuestro del peronismo, lo sabemos porque bueno, fue viceministro de Economía de Axel, pero bueno, tampoco es que vino de una unidad Sí, sí, básica. sí. En de este propuesta. momento no vino como alguien de Axel, ¿eh? Vino como alguien que Por está. eso, por eso, exacto, eso fuera, era por eso. ¿eh? Sí, Pero no bueno. pasa, digo, me parece que Milei lo hace todo el tiempo. Pasa ahora con la reforma laboral. Salieron los datos de la DPH hace poco, mientras la tasa de desempleo es un 7, en jóvenes, mujeres es un más de un 16 y en varones es más de un 12%. Ellos están poniendo sobre la mesa el tema de que hay que hacer una reforma laboral. Si la reforma laboral no lo hacemos nosotros, la hacen otros. Y eso es algo que Claro. siempre charlamos y discutimos con Vero, que siempre insiste en eso. Mirá, Tuvimos oportunidades de hacer Me reformas. voy a acordar algo, que es el momento en que la CGT se alinea con el tuit de Cristina en el 2019 y dice, vamos con Alberto porque es Alberto. Todos los gordos de la CGT que venían, ¿viste? Pusieron como condición que no se discutiera la reforma laboral, que no hubiera nada que tuviera que ver con la reforma laboral para darle en el momento o en 24 horas el apoyo a Alberto. Y Alberto dijo, bueno, acá voy acumulando, tengo acá, tengo allá, después apareció Massa y la agenda del peronismo del 2019 en algún punto empezaba vieja, empezaba sin actualizar. 2019, estoy hablando, mayo del 2019, pasó eso. Porque me acuerdo, ustedes recordarán, porque fue hace poquito, que los acompañamientos iban como en efecto cadena ola. Che, Alberto tuvo el apoyo de ta, y en 24 o 48 horas estaba todo configurado. Pero muchos planteando, señores, statu quo, acá no se toca nada. Pero cuando yo digo que el mundo cambió es si tenemos un país en donde un 40% es informal o más, me parece que tenemos que rediscutir Claro. cómo hablamos y lo que dijimos también durante la campaña. Hablamos mucho de vas a perder derechos. Bueno, hay una gran cantidad de trabajadores en Argentina que hoy no tienen derechos. ¿Cómo charlamos eso? No es que reforma laboral implica ir en contra de los trabajadores. No, al contrario. Hay que defender a los trabajadores, perdimos más de 200.000 puestos de trabajo y la cosa está cada vez peor. Todos los indicadores desde que asumió Milei, excepto la inflación, pero los indicadores están todos igual que en el 23 o peor. Total. Agus, Sí. Retweet. Claro, no tengo mucho para agregar. Creo que sí. A mí, vos creo que sos politólogo, quizás me pueda ayudar, pero no recuerdo una campaña donde el peronismo haya hecho campaña anti algo y haya ganado. Porque yo el otro día pensaba y decía, bueno, en 2019, en 2021, en 2023 hicimos campaña anti-Milei, perdiste. En 2025 hiciste campaña anti-Milei, perdiste. En 2015 hiciste campaña anti-Macri. Yo me acuerdo que de hecho la discusión era que
que Macri iba a recortar todo lo que cosa, qué sé yo, y no había una sola propuesta desde el peronismo en ese momento sobre qué íbamos a hacer nosotros o dónde íbamos a profundizar. Me acuerdo que todavía discutíamos en su momento ganancias con varios de los gordos de la CGT. Ahí me gusta porque se escucha mucho mejor, ¿eh? ¿Sí? Sí, se te Bien. escucha mejor ahí. Con varios compañeros de la CGT y con varios otros compañeros y compañeras, porque en ese momento pagaban ganancias, estaban ganando más de $2.500 por mes. Bueno, ¿quién pudiese hoy? Claro, total. ¿No? Eso como por un lado, me parece que ahí hay como un debate, que es, viste, el peronismo hace, te diría, comparto la lectura, desde 2019 hasta acá ha sido un partido de oposición, incluso gobernando, siempre opositor a las cosas, nunca es propositivo, y eso hay que discutirlo, pero no solamente creo que los jóvenes, creo que los más grandes también deben discutirlo, porque yo por he supuesto. estado dando discusiones en el PJ Nacional sobre la educación técnica, sobre la situación del trabajo, sobre la producción. Lo que me parece es que en realidad el peronismo ha perdido la capacidad de ser revolucionario. El peronismo hace muchos años está defendiendo el status quo. Y la gente en la calle te dice, che, está todo bien con que vos me digas sobre que hay que defender la salud pública. El problema es que yo voy después al hospital y tengo un turno de acá a 4 meses. Entonces, si vos no discutís cómo resolver que esa persona tenga un turno de acá a 15 días, tenés un problema. Efectividad, porque hace un rato la escuchaba a Ailén respecto de lo que se planteó en la campaña del 23, ya que era, discutimos estado presente y la necesidad de defender esas banderas, y al ciudadano común le decía, pero ¿de qué me estás hablando si yo no tengo seguridad, no tengo salud pública y no tengo educación pública como responde? ¿Usted de qué están hablando? Yo lo que quiero saber, si como jóvenes que pueden llegar a interpelar a sus dirigentes, o a lo que ven o a lo que escuchan, se puede hacer una modificación. Por momentos este tema de la casta, que también entró mucho y sigue de medio dando vuelta, Milei ya demostró que es casta, pero bueno, la gente le sigue creyendo. Digo, si se puede hacer entender a los dirigentes peronistas, que son los que tienen la virome y se sientan a rosquear las listas, que por momentos no le están hablando a la gente, la mayoría, ¿no? No, hay excepciones, pero digo, ahí hay un tema muy particular, que es un debate que ustedes, debe ser como entrar, ¿no?, contra una pared a decir, che, ¿qué quieren? ¿Que Milei se quede 8 años? Bueno, ¿qué hacemos con esto, no? Bueno, a mí, yo creo, algo que me preocupa a mí es que veo mucho al peronismo copiando lo que ha sido las mañas del PRO, si querés, que es ser opositor a, ser un partido opositor a. El PRO fue antikirchnerismo y después quedó diluido. Basarse más en eslóganes que en otra cosa, no tener una renovación clara, tener discusiones internas, como las tuvieron hasta el 2023, en una elección que parecía a priori que iba a ser de ellos, porque eran el principal partido opositor, y si ellos se terminaron diluyendo, me parece que tuvo que ver mucho con eso, con la falta de renovación, con la falta de ideas, con la interna, y con, bueno, nada, está relacionado con todo, pero definirse simplemente anti-A. Yo no quiero que el peronismo copie eso. Obviamente, claro, la ideología va a ser otra, los eslóganes van a ser otros, los nombres van a ser otros, más afín a lo que yo pienso, pero no quiero que copiemos esas cosas. Jero, y les pregunto a todos, la cuestión de las redes sociales que planteábamos al principio, y en la idea de que cuando por momentos el peronismo discursea y plantea situaciones, a lo mejor le está hablando a un grupo etario que es superior a los 35, casi 40 años, ¿no? Entonces es como, ¿qué se hace para poder discutir con jóvenes sobre cosas de los jóvenes? Y hablábamos de la inclusión laboral, el laburo en blanco. Hoy día la mayoría de los jóvenes tienen problemas en relación a lo que puede ser algo que es lo más lógico. Tener un proyecto de independizarse de los padres, tener una vivienda, poder alquilar, porque siempre fue muy difícil este país, pero mi proyecto cuando yo tenía la edad de ustedes, un poco antes, me fui a los 21, era ver cómo me alquilaba mi casa y ya, mi departamentito. Y hoy día tenés que empezar a ver y a sumar cuánto tenés que ganar para poder. Y yo siento que la libertad avanza con la idea de hablar de los microemprendimientos, la criptomoneda, lo que te permiten las redes sociales. Bueno, vos hacés de tu vida tu negocio, no tener jefes. Entonces todo un discurso que es global, donde el libertario siente que puede sin jefe, sin laburo de 8 horas, de 9 a 18, sin un montón de cosas. Que el joven dice, che,
la verdad que Milei habla más o menos de esto, no habla, pero los peronistas menos, ni en pedo están hablando de lo que a mí me pasa, ¿no? Digo, como para meter algunos temas. Sí, ahí claramente hay un cambio tanto en la mentalidad de los que son más jóvenes, que no son las mismas, o sea, si vamos a hablar de propuestas, sí, claramente no son ni siquiera las mismas en este mundo que las que se proponían antes. Y ahí me vas a dejar meter un chivo porque nosotros, como sí nos gusta discutir propuestas, vamos a estar, lo organizamos el Instituto Argentina Grande con otros 3 centros de estudio y Gabriel Catopodis, Sí. en la UNSAM el jueves discutiendo propuestas sobre el mundo laboral justamente. Este jueves. Para los jóvenes. Este jueves en UNSAM. ¿A qué Este hora? jueves en la UNSAM es a las 17 horas y vamos a discutir justamente propuestas para los jóvenes desde el mundo laboral. Va a venir varios centros de estudios a contar un poco sus propuestas, pero también a escuchar a los jóvenes y ver cuáles son... Cuando hablamos de centro de estudios, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de Futuros Mejores, Sí. después CETID de la UNSAM y después la Fundación CES, que se dedica también a juventudes. ¿Pero son ellos los que pueden llevar alguna propuesta o van a hacer un diagnóstico? Ellos, vamos a hacer sería? una breve parte de diagnóstico, pero bueno, ya estamos todos, me parece, un poco cansados de los diagnósticos y el diagnóstico. Total. Todos sabemos que la cosa está mal y vamos a dedicar la mayor parte del evento a que traigan un poco sus propuestas, pero también hay toda una parte interactiva en la cual queremos medir un poco el auditorio jóvenes por dónde piensa que va, cuáles son los problemas que ven en el mundo laboral, qué es lo que esperan del mundo laboral, si esperan, como decía, laburar 8 horas y en una empresa y crecer como se pensaba antes, o quizás flexibilidad de horarios, manejar Total. sus tiempos. Bueno, hay una cantidad de jóvenes que cosas. sienten que la idea de mi hijo el doctor o el ascenso social en relación al estudio universitario queda descartado. A lo mejor nosotros seguimos en una especie de microclima, son todos universitarios, han estudiado, bancan el terciario, bancan el saber universitario, pero yo veo mucha gente que dice, la verdad que si esto no tiene mayor sentido y yo, después de romperme estudiando, no logro mis objetivos y busco un atajo, busco por otro lado. Esto pasa muchísimo de la mano de la economía informal también, sobre todo para los sub 30. Sí, sobre todo además me parece que estamos viendo que los sectores que en la Argentina tenemos mucho potencial y que está un poco más a la mano y que ahora Milei le toca que estén creciendo, como los recursos naturales, Bueno, todo lo eso que pasa. tiene que ver con la minería, son sectores con muy poca mano de obra intensiva y hay un montón de gente que se queda fuera de eso, así que más allá de que nosotros planteamos proyectos de valor agregado a esos recursos naturales, Bien. igual creemos que va a seguir habiendo una parte, o sea, el trabajo de plataformas llegó para quedarse y nosotros tenemos que como tener un rol estatal que no sea que nos vean como, bueno, vienen a sacarnos, a meter impuestos, a encarecer las cosas, sino para ver cómo podemos regular y que el pibe que anda en bici, en Rappi, se cae, se rompe la pierna en la bici, bueno, tenga algún tipo de cobertura. No esté... Recuerdo que las unidades básicas, o los comités, o los centros cívicos, históricamente eran lugares donde lo que el Estado no tenía se venía a complementar y qué sé yo. No digo taller de lectoescritura ahora, pero ha pasado, ¿no? Talleres de esto, talleres de lo otro, más machirulo, menos machirulo, porque depende de la época, eran talleres de oficios, cocina, mujeres, cosas increíbles. La inteligencia artificial hay que meterla ya en el debate para que lo tomen los que van a proponer cosas a futuro, ¿no? Es que sí. O sea, che, venid a hacer un cursito de IA, ¿viste? Como contemplándolo a esa hora, ¿viste? Sí, yo, inclusive más que curso de IA, yo hasta inclusive lo metería en lo que es la educación secundaria, me parece. Total. Digo, es una herramienta más que puede ser muy poderosa, pero que también puede ser muy nociva si se usa mal. Pero Porque que habría que meterla. Hay que meterla, sí, sí, Bien, sí. Pero yo bueno, no veo que eso sea un debate para las currículas todavía y sería como buenísimo, ¿no? No, pero aparte es importante que aprendan a usarlo las personas y los chicos fundamentalmente en un marco que sea sano, saludable y que sume y no que reste. Bien, Ailén. No, respecto de la formación, creo que tenemos un problema bastante grande, por eso me parece que discutir el mundo laboral es importante. Esto que os decías, Bien. se debaten entre tengo que terminar la carrera universitaria o gano más plata teniendo 3 trabajos más chicos y no estoy 8 años estudiando, etcétera, etcétera. Es un problema ahí que tenemos para resolver y que el peronismo tiene que hacerse eco de eso. Y después con la inteligencia artificial, un breve comentario nada más. Seamos cuidadosos de que es una nueva brecha.
Como en su momento fue la brecha digital, ahora estamos hablando de una nueva brecha entre quienes tienen acceso a la inteligencia artificial, quienes no, quienes pueden acceder, quienes no, quienes pueden aprender, quienes no. Bien. Me parece importante, se vienen haciendo algunas cosas, mismo existen algunos puntos digitales donde la MUNI, por ejemplo, también va dando algunos cursos, pero hay como 15 pasos Falta un antes montón. que tenemos que resolver. Y una cosita, aparte de esto, pero que me dio el pie porque justo lo nombraron y me hizo acordar, lo que a mí me preocupa para el día después de mi ley es el tejido social que va a quedar roto. Total. Hay algo de la sociedad que queda roto y me parece que donde el Estado se va retirando, y por ejemplo, en San Martín ganamos en septiembre y en octubre, porque la gente votó un estado presente, no me gusta ya usar la palabra, pero que hayan políticas de deporte, que hayan políticas de vivienda, de obra pública, que hayan políticas culturales, que hace a un ser de comunidad. Eso Milei lo va retirando. En los lugares donde el Estado se retira, a los pibes los dejas abandonados. Y me parece que ese es un problema y un foco que tenemos que atacar, porque a veces si no parece que hablamos de superestructura y de cosas, Generalidades. claro, de cosas súper grandes, y me parece que hay que ir más a lo chiquito, que es, che, miren que donde el Estado no está, aparece otra persona, aparece la droga, aparecen un montón de vetas que creo que como peronismo también tenemos que atacar. Bien, Agus, vos me hablabas al principio de propuestas. Sí. Y a ver con qué te querías enganchar. Primero, una cosa para decirle a Jero. Un cacho comparto. Ahí hay una discusión intraperonismo que a mí en algún momento vamos a tener que saldarla también, que es ¿qué hacemos con el peronismo que juega para el establishment? Porque a Gis, a quien es su compañero y es un amigo además, hay que discutir, por ejemplo, estas 2 semanas discutimos con Hernán, con Julia, varias veces quién era la story del peronismo, ¿no? Ese que venía a conciliar a los mercados con el peronismo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, nosotros dijimos algo, saltó Guillermo Moreno a pegarnos con todos los compañeros de Principio y Valores, a decirnos que como el peronismo va a estar cercano a los mercados, que yo creo que Pedro va a decir que no, eso no está bien, que hay que acercarnos a los mercados, de mínima hay que discutir por lo menos las finanzas. No, el sí, peronismo sí. tiene que volver a discutir Ahora. finanzas, porque en algún momento dejamos de discutirlas. Y si no, no puede ser que el efecto Cuca es, si no gana lo que está, el país se rompe, es Pero un además, montón. en un seguro. mundo que está globalizado, donde vos en el celular podés entrar a tradear como si fueras, no sé, un pibe de Carcova, un pibe de Independencia, un pibe del centro de San Martín, puede tradear como si fuera Manuel Álvarez Agís. No, seguro, Agus. O sea, lo que no podemos convertirnos nosotros es en un obstáculo para los negocios. comparto. O sea, tenemos que encauzar eso. Digo, no puede ser que cualquiera que aspire a ganar un poquito más de plata, de la nada, nos vea a nosotros como un obstáculo. Comparto, de hecho, nuestra postura es parecida a la de Manuel, que es, no, hay que discutirla, hay que discutir si hay que regularlas y demás. Pero sigue una cosa, porque hay propuestas. Nosotros hemos propuesto varias cosas en el Congreso. Una, de hecho, Hablamos tiene que de la ver diputada, con... de la diputada Estrada. Claro, una de hecho tiene que ver con el litio, con la industrialización del litio, que implicaba hacerle un proceso químico al litio para pasar de 3 a 1 en términos de precio del valor, del valor de venta. O sea, valía 1, ahora valía 3. Los mismos compañeros y compañeras nos dijeron que no. Nos vetaron el proyecto, quedó dormido. Algo que creo que le convenía a la mayoría de los argentinos. Entonces, me parece que también tenemos que discutir. ¿Y qué pasó con esos que dijeron que no? ¿Eran intereses de gobernadores extractivistas en la cordillera? Sí, que lo más gracioso es que era más guita para ellos, en términos de intereses, incluso de venta del litio. Era más, claro, ¿cuál era el problema? Se sentaban con los empresarios y los empresarios... Y ahí había regalías, había... Claro, que quedan para las provincias, porque los recursos son de las provinciales. provincias, Exactamente. sí. Entonces, Bien. ahora tenés un problema ahí, porque estás todo el tiempo subyugado a los intereses de 1 o 2 compañeros o compañeras que son parte del espacio y que son peronistas, pero que alguien tiene que discutir qué hacemos con eso. Sí. Porque si no, terminás siempre discutiendo con intereses que son más chicos que los colectivos, Bueno, que son vamos individuales. a escucharlo a Jero un poquitito. No, coincido, he leído la propuesta que tienen de CEPA y me parece que claramente es por ese lado y hay ejemplos en el mundo. En Indonesia con el níquel han metido ciertas leyes que hacen que vos no puedas exportar ese recurso natural sin un cierto nivel de valor agregado. Tampoco es demasiado, no es que estamos pidiendo que saques Un proceso. el auto Claro. hecho, pero que potenció exponencialmente el monto de sus exportaciones, porque es así, obviamente, como dice él. En la India con el níquel, exportar- decís vos. En Indonesia. Indonesia con el níquel.
Y es así, o exportar recurso natural que vale 1 o agregarle un valor, o sea, agregarle valor acá que genere empleo y encima cuando vos lo exportás vale 3 veces lo. Fíjense de lo que el estamos recurso natural. hablando, pero entonces ahora quiero entrar en un debate respecto de cómo presentar los temas. Porque creo que estamos hablando de soberanía, estamos hablando de defender los recursos naturales. Y en un momento aparecía la cara de Tayana, patria sí, colonia no. Y del otro lado Betzen, Trump, Milei todo el tiempo enamorado de la bandera de Estados Unidos. Ahora, a mí me decís patria sí, colonia no, como es algo de los 70 a los 80, lo interpreto inmediatamente. Ahora, hay que trasladar esa cuestión discursiva políticamente para transmitir lo mismo de otra manera, como estamos debatiendo ahora, porque si ustedes empiezan como si fueran ahora, no sé, militantes históricos, que no, y, viste, cuando a veces entrevistás a algunos chicos de la izquierda que te bajan toda una, que la tienen estudiada, que se entiende si querés, pero como que no hay nuevas verdades y no hay nuevas maneras de presentar los temas. Porque me parece que a veces los temas son siempre los mismos, los importantes. ¿Qué subyace el acuerdo con Donald Trump? ¿Qué es esto de que nos vienen a salvar? ¿A cambio de qué? ¿Qué podría pasar? ¿No? Ahora, cuando eso es un debate en sí mismo, siento que muchos jóvenes que están detrás de el teléfono, 3 laburos, ver cómo subsisten, las redes sociales, a quién le ponen like, qué es lo que generan, no ven más allá del propio ombligo, de la propia centralidad de ese individuo. Creo que la pandemia en sí mismo vino a rompernos como sociedad y está hecho de una manera brillante. Primero nos aislamos y una vez que nos aislamos nos quedamos solo con lo nuestro. Y volver a pensar en comunidad me parece que es un desafío. Y el peronismo sería naturalmente que tiene que pensar en comunidad. Ahora, lo que pasa es que vemos la elección del otro día y todo el mundo se sorprendió de por qué de todas maneras la gente siguió apostando a esto cuando todos los comunicadores y ustedes militando se cansaron de decir, che, el país está peor que en el 23, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Y nos ponen en un estado también nosotros de decir, che, hay que barajar y dar de nuevo para explicar las cosas, ¿o no? Sí, para mí además, yo, perdón, quizás discrepan, pero para mí no era una sorpresa el resultado nacional, O sea, me parece que, Vos de hecho, la veías así, de hecho, tan cómoda. a mí me parece que de hecho en realidad se condecía más con la realidad ese resultado que el del 7 de septiembre. Sí. Cuando vos caminabas, la gente te decía eso. O sea, no, de hecho todos te decía sentíamos que íbamos a perder como en la guerra. Claro. No era una sensación que íbamos a arrasar, que Bueno, éramos una cuando tromba. se cerraban las listas, parecía eso. Bueno, de hecho la Por discusión... eso nadie agarró y agarró Tayana, ¿viste? Nadie Bueno, quería agarrar. la discusión era esa. Entonces, yo, y además, creo que hubo como medio un conjunto de situaciones que se fueron dando. Comparto, una es el momento, te diría más, el video de Trump diciendo, miren, si no votan en Milei se mueren todos el lunes. Creo que eso es, che, yo, vecina de San Martín, de donde fuera, veo eso y digo, ok, Sí, bueno, pero vos te quizás hay que votar a Milei. ¿Vos te crees que Braden no dijo eso? No, pero ¿sabes qué pasa? Ahí ¿Entendés? comparto con Ailén, esto Sí. tiene un impacto distinto. El video ese te llegó a todos lados en 5 minutos. De la manera que querían presentarlo. Exacto. Pedro, Sí, me parece que están saliendo todas puntas muy interesantes. También coincido, bueno, con lo que decía Ailu. Al principio también, que no lo retomé, pero un poquito las redes sociales van rompiendo este sentido de comunidad y termina siendo más que sea subsistir. Y por momentos a veces parece que lo único que nos ata es la moneda que usamos. Entonces la economía me parece que toma un rol súper interesante. Y también en esta individualización que tenemos de la sociedad, vale el doble, me parece, todo esto que hablamos de pensar en clave de comunidad, ¿no? Y de todas estas cosas que las tiene que fomentar el Estado. Hacer un deporte, ir a un recital, estar en una plaza, estar al aire libre, me parece que ya tiene un nuevo sentido, más allá de los derechos del disfrute y todo ¿pero eso. sentís que eso en todos lados se siente así? Esto está o pasando no? en todo el mundo. Ok. No es un tema de Argentina, o sea, en países más ricos, países más pobres, menos desarrollados. O sea, esto está pasando y fortalecer los lazos comunitarios, el sentir nacionalista es un lazo comunitario en definitiva, me parece que es súper interesante, es súper importante y coincido también con lo que decía recién Agustín, o sea, si nosotros hablábamos en marzo de este año,
cómo pensábamos que iban a salir las elecciones de octubre, probablemente íbamos a ver esto que pasó. Un resultado bastante parecido. Obviamente nosotros Pero tenemos... ustedes están somos queriendo que yo me especialistas. meta con los aparatos. No, entonces. Que pero pregunte nosotros, sobre eso. nosotros somos especialistas, cuando digo nosotros es los más militantes, menos militantes, hay un montón de peronistas silvestres que andan por ahí. Me gusta la idea de peronistas silvestres. Y nosotros somos, Vayan a buscarlo. somos especialistas en comernos la curva muchas veces, en esto de también venir aguantando, y estos 2 años fueron muy duros para el militante, de la nada ver que, che, boludo, somos potentes, tenemos potencia de la nada, y bueno, listo, ahora no comemos el mundo, y en realidad, bueno... Ahora te hago quizás una la realidad no pregunta era tan así. sobre lo que es el encuentro militante y la calle. Ujú. Cuando vos intentás plantear de que hay que hacer un cambio porque por el lado de Milei las cosas van a terminar peor o no están bien, como todos los índices lo marcan, esto no es novedad, salvo un poquitito el tema de la inflación. ¿Sentís que tenés escucha sobre eso, que a la gente le importa nada, que vos te sentís un Dolobu que está predicando en el desierto? Está buenísima la pregunta. Porque... ¿No? Hay Lo mucha había- gente que te dice no voy a votar. Estamos todos los ahí pidiendo, che, tanta gente vota, el peronismo asegura el triunfo. Si vota más gente, Santilli puede ser gobernador, bla, 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 ¿no? Está buenísima la pregunta, sobre todo porque se me vino inmediatamente a la cabeza A algo que ver. charlamos esta campaña mucho con Ailén. A nivel de debate con el vecino, de discusión con el vecino, yo por lo menos esta es la campaña más fácil que me tocó. Nadie te discutía nada. Todos te daban la razón, todos estaban de acuerdo con vos. Y sin embargo, después el domingo fueron a votar al Entonces, otro. no tenías muchas ganas de escucharte. No. Te escuchaban, te sentaban, muchas veces hasta se acercaban a pedir el folleto, te preguntaban cómo votar en el caso de la boleta única en papel. Pero me parece que ahí a último momento hubo un giro que se dio. De hecho, las encuestas muestran algo bastante parecido, de que las últimas 2 semanas Plantear eso. fueron súper Porque vos importantes. fíjate, el triunfo de Cato en la primera, Y, perdón. había un eslogan que era hay que frenar a Milei Ujú. y alcanzó. En el 21 se planteaba guarda que vuelven con Macri, ¿viste? Y no sirvió, salvo en San Martín que se ganó justito. Entonces me parece que detrás de eso lo que hay que plantear es, che, si el diagnóstico y ya te dejo completar, volvemos al tema de las propuestas. Porque guarda que viene el Cuco, no va a alcanzar. Porque a lo mejor el Cuco se convierte en un mega monstruo. A mí ¿no? me parece que muchas veces tendemos a subestimar al elector y tendemos a subestimar a la gente. Ajá. Me parece que en septiembre lo que se estaba votando eran agendas locales, me parece que la gente dio su apoyo a las agendas locales, Ok. y que después, lógicamente, el peronismo para las nacionales, más allá de frenar a Milei, no tenía ideas mucho más interesantes. Y eso no tiene que ver con que no seamos capaces de hacer propuestas, sino simplemente me parece que las discusiones que está dando el peronismo están yendo por un carril distinto al que por lo menos yo creo que debería ir. La primera de todas las cosas, que por lo menos tengo 2 o 3 ideas de por Sí. dónde me parece que tendría que ir la discusión para después eventualmente llegar a las propuestas, es dejar de debatir nombres y empezar a debatir ideas. Ok. Dejar de contraponer bandos y empezar a ver lo propuesto, no buscar un chivo expiatorio. Pues es muy fácil, si no, el problema del Frente de Todos fue Alberto Fernández, listo, ahora lo corremos a Alberto Fernández, que no se solucionó nada. Simplemente somos los mismos, agregamos a Moreno y sacamos a Alberto Fernández. Después Sí. seguimos siendo lo mismo. Después, por otro lado, también, más yendo a lo económico, a lo monetario, dejar de debatir si el problema es el déficit fiscal o la restricción externa. Bueno, son 2 problemas y los 2 los tenés que atacar. Uno que te permita acumular dólares y otro que te permita mantenerlos. Y también otra punta más que Que tiene que ver... el gobierno de Néstor no hacía un culto del déficit fiscal. Es que por eso... Y a Argentina le fue muy bien Mirá, voy a en lo, ese momento. voy a lo más simple. Si no nos podemos poner de acuerdo los peronistas hoy, por lo menos volvamos al último momento en el que estuvimos todos de acuerdo. Y copiemos lo que hizo Néstor. Que fue ahí. Que fue ahí. Bien. Que fue ahí. ¿Ailén? Sí, no, muy chiquito. Coincido en lo que decía Pedro. Me parece que en estas elecciones no tenemos que volvernos muy locos en intentar entender, no, que octubre, que agosto, que septiembre, bueno, ya pasó. Cosas que tenemos claras es que en septiembre, como dije antes, se validaron las gestiones locales de los municipios y de la provincia de Buenos Aires en muchos lados. Y me parece que eso responde a una lógica de un montón de cosas que la gente aprueba. Si tenemos esa base sólida, me parece que la reconstrucción o el reordenamiento del peronismo empieza desde ahí. Empieza desde lo local, empieza desde abajo, empieza desde las bases, empieza desde la cercanía de los que estamos todos los días escuchando, viendo, charlando. Entonces, Ok. me parece que lo local es algo que, che, bueno, en esa estamos seguros. Esa no la entregamos, por un lado. Y después, me parece que la gente tampoco nos está pidiendo tanto.
viene y nos dice, che, ¿cómo vas a hacer vos para que yo viva mejor mañana? Y eso hoy no lo podemos responder. El día que Bueno, nosotros está podamos buenísimo responder eso, eso y podamos decirle, vos vas a vivir mejor por esto, esto y esto, buenísimo. Ni siquiera es que vienen y te piden un programa de gobierno con 25 propuestas y la macroeconomía. Es más sencillo. La gente tiene hambre ahora, tiene problemas de trabajo ahora, tiene quilombos porque, no sé, son transportistas y no pueden viajar en la ruta porque está llena de pozos. En lo cotidiano, en la chiquita, en el día a día, ¿cómo vamos a hacer que las personas puedan vivir mejor? Y eso es algo que tenemos que resolver hacia afuera. Hacia adentro el peronismo tiene otros quilombos. Organización y representación. Ahí voy con eso, que Yo- me queda poquito tiempo. A ver, Pero bueno, una cosa. antes de eso, dale que estamos ya No. casi cerrando. Dos cositas. Una es, esta es la elección con menor cantidad de votantes desde el 83. Ujú. El regreso a la democracia, no es un dato menor, discutiendo eso. Y de hecho, Hay cuando gente vos que ves se los queda en la números... casa porque no quería votar. Bueno, de hecho, en cuando la vos casa. ves los números, lo que tiene que discutir el peronismo en secundario es si va a ser un proyecto ambacéntrico o va a ser un proyecto nacional. Porque, en realidad, El en la peronismo nacional perdiste por bonaerense o tributo. el peronismo todo. El peronismo en general. Sí. O sea, Era che, movimiento nacional. Cada cual Claro, está- cada escúchame, cual está en la suya, ¿no? a ver, yo tengo compañeros, no voy a mandar al frente a nadie, pero si nosotros estamos todo el tiempo diciendo, che, los cordobeses son todo malos, y quizás los cordobeses no nos van a votar. ¿Se entiende? Entonces, Cada vez menos. Claro, hay como una síntesis ahí que hay que discutir, porque realmente me da la sensación que si no terminamos discutiendo lo que pasa en el conurbano, ¿se entiende? Y después cuando perdiste la nacional decís, che, ¿qué pasó? No, y sos bueno, un partido, discutiste el sos un corte del 9 partido de del julio. conurbano, tal cual. Bueno, entonces Sí, a sí. mí me parece que ahí tenés como también un epicentro de discusión que Estoy es, che, ¿cómo totalmente de federalizamos acuerdo. el debate? Hay un lo- problema para el peronismo para federalizar el debate. Comparto, hace años, ¿eh? Sí, sí, hace sí, sí, años. desde Perdón. la crisis del campo. Ausi, te sumo un dato más, que es lo bien que nos fue en Cava en Total. el 2023. Total. Evidentemente nos volvimos un movimiento ambacéntrico. Ujú. Pero Ahora perdiste por 0-3. No, dejen hablar a la gente joven, por favor. Y a la gente No, que no. tiene datos de las elecciones. Yo la verdad que coincido 100% en que la reconstrucción del peronismo tiene que venir con una reconciliación con el peronismo federal. Si no, no van a dar nunca los números, ¿eh? No, y eso es un poco lo que charlábamos, salieron cosas muy piolas, así que voy a intentar ser breve, pero de que no nos sorprendió tanto, porque me parece que si miramos desde, no sé, creo que quizás desde antes, pero 2017, 2021 y esta elección legislativa nacional, son todas bastante parecidas los resultados, digo, no se movió algo tan, lo extraordinario fue justamente septiembre, que nos sorprendió un poco a todos, y coincido con Nailu, que es una validación de un peronismo local que estuvo buenísimo. Nosotros también lo que vemos ahí es que tampoco está tan probada esta tesis de funcionó como una paso y esto trajo a que todos los gorilas que se habían quedado en la casa fueron a votar, porque corremos en el instituto algunas correlaciones y nos da que los lugares donde más la participación aumentó más en puntos porcentuales no son los lugares donde aumentó la Libertad Avanza mayoritariamente. Es más, nos da una correlación negativa. En donde más aumentó la participación es donde menos crecieron ellos en puntos porcentuales. En verdad estaba fácil la correlación porque es verdad que creció la participación, creció el voto a la Libertad Avanza, pero eso ¿Vos decís que fue proporcional o no? No, que Más gente participó. Más gente participó Sí. y se votó más a la Libertad Avanza. No quiere decir que los nuevos participantes fueron esos que votaron a la Libertad Avanza. Sino que hubo un recambio de votos. Lo que vemos que nos da muy buena correlación, ponele, es los votantes de Somos. En los municipios, donde, sobre todo en el interior, que Somos había sacado 20, 15%, ves que la Libertad Avanza aumenta 15 o 20 puntos porcentuales. Todos O fueron sea, para ellos. Da una correlación Ahora, la muy imposibilidad del fuerte. peronismo de no poder También- agarrar los votos de Pasaglia, no Sale. poder agarrar los votos del de Junín, Algo es un, crecimos es ahí, un pero montón, ¿no? Lo que vemos, la verdad, es que devolvimos un poco esos puntos porcentuales que habías ganado en municipios de sectores medios, sea Malvinas, Pilar, esos municipios donde sí habías hecho una elección increíble en En el la 7 de diferencia. septiembre, en esos municipios que nombré, sumamos 15 puntos porcentuales del 2023,
Ahora nos da que los devolviste todos de Claro. septiembre. Con lo cual, ahí puedes decir que quizás sí es un capital propio de tal o cual intendente o de validar una Sí, y el peronismo tiene una que gestión lograr y ahí dirigentes hablarle que- a esos sectores. Estamos hablando de sectores rurales, sectores productivos que no tienen nada que ver con el AMBA, con otra lógica, y ahí el peronismo les tiene que hablar claramente a ellos, Es ¿no? que nosotros cometemos un error que me parece es pensar que el peronismo está solo en la historia. Nosotros vemos que el antiperonismo existe. Eso está buenísimo, se mueven cosas por todos lados. Y vemos que los representantes del antiperonismo pasan, pero los representados no. Entonces me parece que que la Argentina necesita de alguna forma ciertos consensos. No te digo un proyecto de desarrollo nacional acá 50 años a lo China, Te estoy hablando de por lo menos 3 cosas que vos decís, che, estas cosas Ahí está. ganás vos, gano yo, no las toquemos. Estaría buenísimo, está difícil, Y ¿eh? para eso me parece que el peronismo tiene que ser parte de eso, y para eso tiene que poder hablar no con los representantes del antiperonismo, no con Milei, con Burrich, con Macri, con Caputo, sino con los representados. Tiene que hablar con el campo, tiene que hablar con los empresarios, Bien. tiene que hablar con los industriales Los que no nos sindicatos. votan, los sindicatos, tiene que poder hablar con todos. No podemos estar cada vez más cerrados. Voy al tema de la representación. Como decías, bueno, Ailén dijo, planteamos alguna cuestión de la economía, hicimos un diagnóstico, pero también puertas adentro el peronismo tiene una crisis de representatividad o algo así. ¿Qué quisiste decir? A ver. Dos cosas. Organización, el peronismo, como dije antes, hace 80 años existimos. Fue cambiando de la forma organizacional hacia adentro. Me parece que estos nuevos tiempos nos exigen nuevas formas de organizarse. Bien. La sociedad cambió, el peronismo también tiene que cambiar. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, la representación. A mí hoy no me importa si el peronismo está un paso más a la derecha o un paso más a la izquierda ideológicamente hablando. A mí lo que me importa es que el peronismo esté más cerca de la gente. Nos alejamos. Nos Nosotros, alejamos. no ahora, no ayer, no hace 4 años. En los últimos años nos alejamos. Quisimos imponer discusiones que a nadie le interesaban. Por ejemplo, Loop de varias discusiones y varias conversaciones que dábamos entre nosotros, que no sé si a la gente le importaba tanto. O loop esto. quiere decir el regreso de estar siempre concéntricamente hablando de lo mismo, pero hacia adentro, ¿no? Sí, hacia adentro y sobre cosas, no sé, pasó mucho con la interna del peronismo. Digo, a la vecina que tenía al lado no le importaba la pelea entre Alberto y Cristina o la pelea entre dos gobernadores de Argentina. Desdoblar o no desdoblar, fue lo que debatimos durante toda la primera mitad del Una año, paja y la verdad insoportable. no había ni una persona que nos estuviese pidiendo Eso. una cosa o la otra. Totalmente. Y un montón de discusiones más que me parece que el peronismo no tiene que ir a imponer discusiones, sino que tiene que ver de qué está hablando la gente, que fue el gran logro de Milei, saber cuál era la conversación de la gente, meterse en esa conversación y conducirla. Hoy necesitamos un líder peronista que pueda conducir esa conversación, imponiendo obviamente para dónde tiene que ir la Argentina, porque es la propuesta que nosotros queremos que gane, pero hay una cuestión ahí representativa. Entonces, no es más a la derecha o más a la izquierda, sino es más cerca de la gente. El peronismo se tiene que parecer a la gente, los dirigentes se tienen que parecer a la gente, Total. y los pibes tenemos que conducir esta reorganización del Bien, peronismo. en base a eso, en algún momento en los 70, Agus se dijo, ¿cómo es la onda con el peronismo? ¿Hay que tirar un viejo por la ventana? Entonces, lo que digo es, no creo, porque no veo a ninguno con ganas de tirar ningún viejo por la ventana, porque a lo mejor terminan tirando los de ustedes, sería un montón. Lo que digo es, ¿cómo hacemos con el traspaso generacional? Con que los dirigentes que les toca interpreten eso, o es el momento de decir, che, córranse que hay lugar para nosotros y nosotras, nosotres, ¿qué onda? Vos al principio. Bueno, me lo ¿Qué anoté. dije? Dijiste que nosotros teníamos que interpelar a nuestros dirigentes para que ellos entiendan que ahora viene una etapa distinta, qué sé yo. Yo no creo eso. Ok. Yo creo que en realidad hay que interpelar a la gente. Nuestro problema, el peronismo en general, pero el de nuestros dirigentes también, es que no estamos interpelando a la gente. Entonces, si vos me preguntás a mí qué tengo que hacer yo, caminar, tocar puertas, hablar, convencer. O sea, no tengo otra cosa para hacer. Y eso va a dejarme solo el lugar para efectivamente discutir después, cuando tenga que discutir, en las mesas que haya que discutir, un lugar para los jóvenes, para mí, para quien fuera de nuestros compañeros y compañeras. ¿Pero eso es búsqueda de representatividad o escuchar? Es que una no es la otra. Sí. O sea, son las dos cosas juntas, en definitiva. Yo lo que creo que la tiene muy difícil ustedes, porque es muy difícil ir Yo ganando. no creo. No, dentro del peronismo. Para nada, ¿por qué? Porque 2 años después de semejante derrota y que Milei llega al poder, lo que estaban discutiendo las listas eran los mismos que habían perdido. Era tremendo. Eran los mismos. O sea, la lapicera estaba en las mismas manos. ¿Entendés? Y entonces está difícil ahí, como decir, che,
Bueno, es un proceso gradual. ¿qué ¿no? hace? Tampoco va a suceder No es de que- 2 no es que, años. claro. Tampoco es cuestión de A ver, como el ejército mira, que llegué al retirás punto. a- No, y ¿Cómo? voy a destacar algo. En las listas locales, por lo menos las de la primera sección, que fue las que tuve más oportunidad de conocer, pero en los otros municipios también, muchos jóvenes. Acá tenemos a Pedro, fue candidato a concejal de San Martín. Sí. En Ituzaingó habían pibes, en Morona habían pibes. En las listas locales pasó que había pibes, pasó que había gente cercanía, un poco lo que decía Agus. La gente vota también al que ve, al que conoce, al que está todo el día pateando la calle. Lo mismo se tiene que replicar en todas las listas y en todo lo que pase de acá en adelante hacia el peronismo. Pero bueno, Bien. en lo local, por ejemplo, pasó, pero son discusiones que tenemos que seguir dando. No creo que es tirar a nadie por la ventana, no creo que sea eso. Sí confluir, sí sentarnos en las mesas de decisión, sí estar en los lugares, sí ocupar esos lugares. Porque si no somos los pibes los que estamos tomando decisiones, las decisiones las va a tomar otro por nosotros. No Pasa. quiero que alguien venga a hablar de trabajo laboral para los jóvenes. Yo quiero estar hablando de... No, yo digo los jóvenes. Quiero estar hablando de trabajo laboral para los jóvenes. Claro. Bueno, y vos también. Yo también, pero digo, era Si me general a invitan- los si me jóvenes. invitan, Si estoy. invitan hablo. Agus, ya tengo que cerrar. No, me traje un par de propuestas, me van a odiar, pero me traje... Te van a odiar los chicos de producción. Sí. No, varias cosas. Pues, más allá de que comparto con Pedro que primero hay que armar como consenso sobre ideas, yo creo que a veces el peronismo un poco va a los tumbos y entonces mejor ir a los tumbos y después acomodar lo Parte que de hay su que acomodar. naturaleza, sí. Exacto. Pasa que viene Entonces, perdiendo, me viene perdiendo muchas elecciones, amigo. Sí, bueno, viste, pero también hemos ganado muchas elecciones a los tumbos, entonces no Sí. es exactamente la característica que mejor nos queda. Digo, mira, primero creo que hay que hacer un censo industrial. Bien, un censo industrial. O sea, no sabés cuál es la matriz productiva en la mayoría de los distritos de la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, ni en la nacional. Bien. Creo que hay que hacer centros de innovación local, bien, en los distintos municipios, bien. ¿Qué sería Centro de Innovación Y Local? mira, vos tenés el INTI, ¿no? Sí. Que más allá de que ahora Milei está recortando absolutamente todo, y acá Pedro lo puede decir mejor que yo, digo, el INTI es un polo industrial zarpado. Ahora, existe solo para las empresas de aledañas, para San Martín y demás. Y ahí Yo se soy un queda. empresario cordobés. ¿Cómo hago para llegar a que el INTI me ayude a tener desarrollo Ok, para mi empresa? Entendido. Bien, un registro municipal de prácticas profesionalizantes, municipal, provincial, nacional. Tenés un problema en la educación técnica que es, los pibes que llegan al último año tienen una materia que se llama prácticas profesionalizantes donde tienen que resolver 200 horas de prácticas en una empresa. Hoy en la mayoría de los distritos no se cumple, bien, o lo terminan cumpliendo los municipios como en San Martín, que hace una tarea fenomenal en ese sentido. Promotores técnicos territoriales, ahí hay que retomar una cosa que es los institutos federales, como hizo Lula. Tenés un gran problema que es que cuando Menem, creo que es en el 92, provincializa la educación, bien, y corre al CONET de la discusión, logra un desbalance, un desequilibrio. Sí, provincializa sin pasarles la guita. Exactamente. Fue Y un logra drama. un desbalance, un desequilibrio en la manera de dar la educación. Entonces vos tenés un pibe técnico en San Martín que tiene unos conocimientos zarpados y un pibe en Jujuy que no tiene esos Dale. conocimientos. Voy al cierre, Jero. ¿Querías decir algo más? Sí, no, un poco sobrevoló toda la discusión y me parece que está Estuvo buenísimo, buenísimo, que estamos todos pensando en que viene por el lado de las propuestas y sobre que el peronismo presenta algún futuro. Muy cortito, tuve todo el tiempo la charla en la cabeza, el Uber que me subí el viernes, que era un tipo que laburaba 12 horas en un camión recolector de basura y hacía después 4 horas de Uber. Wow. Había metido las 4 horas de Uber desde que más o menos arrancó este gobierno porque tenía que pagar 600 lucas más de acompañante terapéutico que se lo habían bajado y 500 lucas más de medicamentos para acompañante terapéutico para ¿Se su quejaba hijo. o lo aceptaba? No, lo estaba haciendo y el tipo acaba de votar a Milei, me cuenta Claro, por después. eso, ok. Cuando le pregunto por qué, es tan fácil, o sea, es lo más obvio del mundo. No, porque para mi hijo él tiene epilepsia y se cura con el crecimiento y yo quiero un futuro para él y este tipo me genera alguna esperanza de algún futuro, presenta un plan, más o menos nos ¿Y va contando laburaba cómo es. cuántas horas? ¿16? 16 horas. Y nosotros estamos todos de acuerdo que ese futuro que presenta Milei sale mal, es horrible, es excluyente. Pero nosotros no presentamos ningún futuro. Con lo cual, en cuanto a un futuro que les prometa y ningún futuro, el tipo me dice, para mí, lo otro era volver al pasado. Y bueno, ¿cómo le vamos a discutir si no Ahí va. proponemos ningún futuro? Pedro, No, me parece que estuvo muy bueno todo lo que fue saliendo, así me parece como... está lleno de como- puntas como- quedó buenísimo. Sí, Como sí. síntesis me parece que es por el lado, bueno, de la educación técnica, que es algo que Agustín sigue muy de cerca, por el lado de un desarrollo productivo, de agregado de valor de los recursos naturales. Me parece que la Argentina, en cuanto a suelo, no nos pudo haber tocado mejor suelo. Me parece que de alguna forma tenemos que hacernos cargo
dejar de estar en la chiquita, ya sea internamente dentro del peronismo como para afuera. Y ver efectivamente y lo que empezar está a- pasando con los que tienen interés sobre Argentina y a cambio de un swap, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que se llevan, qué es lo que nos dan. Bueno, eso ¿no? lo veremos con el Es tiempo, porque realmente lamentablemente tremendo, sí. nos enteramos por las noticias de Estados Unidos y no por las noticias nuestras. Dale, Pero bueno. chicos, estoy justo en el cierre del programa. Gracias por venir hasta acá. Creo que esto deja para las redes sociales un montón de material. Y gracias por aceptar la invitación. Así que nosotros nos vemos el próximo jueves. Gracias. Gracias a vos. Edu. Bueno, muy bien. Nos vemos el próximo jueves a las 16. Chau. Si algún día te hice mal, perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Vamos. Con el tiempo volverás a extrañarme, nena, y me buscarás, porque un día me cansé, pero ahora, nena, quisiera volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Volver a casa. Afuera. Si algún día te hice mal, perdóname, nena, y déjame entrar. Hace tiempo te engañé, pero ahora, nena, quisiera